Bueno, buenos días de nuevo. Ya hemos hecho este pequeño break, este alto en el camino, que ha sido algo más de media hora, 3/4 de hora. Entonces, pues bueno, espero que hayáis podido descansar, recargar las pilas y, bueno, y disfrutar de esta última mesa redonda de la mañana, que la verdad que yo, mientras la he podido preparar, pues ha sido una verdadera delicia, porque creo que vamos a recibir opiniones y enfoques muy enriquecedores y complementarios a lo que habitualmente solemos escuchar. A mi derecha está Ivonne Colomer. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Triptolemos. La Fundación Triptolemos se fundó hace aproximadamente 2 décadas, hace 20 años, con el objetivo fundamental de contribuir a la mejora del sistema. Del sistema alimentario va a ser una palabra importante en su exposición, del sistema alimentario, en base a cuestiones tan fundamentales como puede ser la ciencia, la tecnología y el conocimiento, con una perspectiva global, ya no solo europea, sino global. Entender todo el sistema alimentario desde la base, desde la producción agraria, hasta que llega al consumidor, pero desde una perspectiva planetaria. Yo creo que va a ser muy interesante, porque al final muchos de los problemas, de las cuestiones que debatimos a nivel local, a nivel regional, pues tiene la incidencia, el contexto geopolítico que se está moviendo a su alrededor. Ivonne Colomer, por decirlo también, ella fue una de las ponentes en el Ministerio de Agricultura el 22 de julio en el kick-off, en la puesta en escena de la Estrategia Nacional de la Alimentación, que en la anterior mesa redonda lo tenía como uno de los temas a tratar, no lo hemos sacado, pero bueno, a ver si podemos tener oportunidad también en esta. Pero también una de las críticas que hubo era la poca presencia de agricultura, de esa palabra de agricultura en esa estrategia, pero también lo abordaremos. Ivonne, sin duda, es un privilegio también, lo repito con casi todos los ponentes que están pasando hoy aquí por este escenario, porque la visión que tiene ella estructural sobre el sistema alimentario creo que la debemos escuchar. Y a mi izquierda está Ignacio Atance, que en estos momentos él es el director del Servicio de Estudios de la Fundación Cajamar, entidad de ahorro que todos conocemos, también con implantación en esta ciudad y en esta comunidad autónoma, y que es una entidad de ahorro cuyos orígenes y cuya continuidad está permanentemente vinculada con el mundo cooperativista y por tanto con el sector agrario y con el sector primario. Ignacio, además, él es especialista en economía agraria, pero es doctor ingeniero agrónomo por la polifacética Universidad Politécnica de Madrid. Te hablaba de la de Córdoba, la de Madrid también es una excelente cantera de ingenieros agrónomos. E Ignacio, pues antes lo ha dicho uno de los ponentes, seguramente es el mejor conocedor de la PAC en este país. Fue pues, una de las personas que diseñó el Plan Estratégico Nacional, el que se presentó a Bruselas, siendo España pues, uno de los primeros países que lo hizo, y conoce al dedillo pues, pues toda la última reforma de la PAC, con qué intenciones se realizó, con qué objetivos y cómo ha sido su desarrollo. Así que bueno, Ignacio sin duda pues nos va a aportar muchísimo una visión desde también, en la actualidad desde Cajamar y también desde su puesto en el Ministerio de Agricultura en Madrid. Al igual que hemos hecho anteriormente con la mesa redonda, Ivonne, sí que te voy a ceder el turno de palabra para que presentéis vuestro enfoque y para que lo principal no se quede sin decir, y luego ya os incordiaremos con alguna pregunta más específica. Así que, Ivonne, tienes 5 minutos, aunque allí ponga 20, tienes 5 minutos y a continuación ya le daré el paso a Ignacio, cuando quieras. Fantástico. Ivonne, y bienvenida a Huesca. Muchísimas gracias y muchas gracias a Ríos de Alto Aragón por haberme invitado. He quedado sorprendida de lo maravillosa que es esta ciudad, de lo acogedora y, por supuesto, de qué instalaciones tienen. To not mention la gastronomía, que también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y permítanme que brevemente en unas diapositivas, porque a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, les he preparado 6, 7 diapositivas, pero al menos así puedo ya centrar mi mensaje y después ya vamos esponjando. Ya les avanzo que no habíamos tenido una coordinación previa con los ponentes anteriores, pero resulta que estamos todos alineados. Uno de los mensajes es que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos los que estamos en esta sala. Agricultores, productores, comunicadores, administración, agrónomos, veterinarios, todos. ¿Cuál es el objetivo final? Una alimentación sana, suficiente, sostenible y a precios asequibles, que no se nos olvide el detallito. Entonces, si me permiten, muy brevemente,
Solo. ¿Por qué Fundación Triptólemos? Como decía Chema, pues se fue creada en el 2002 con el objetivo de promover el desarrollo equilibrado de este sistema alimentario con un enfoque global sostenible y contribuir con sus acciones a una alimentación, como les decía, sana, sostenible, adecuada y a precios asequibles, en la que los ciudadanos puedan confiar. La palabra confianza. Y con la premisa muy importante de que el motor de este sistema es la actividad empresarial responsable, es decir, la empresa, independientemente del tamaño. Un agricultor es un empresario, este es el motor. Y todo ello, ¿cómo? A partir de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Tenemos entre nuestros miembros representantes 26 universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los consumidores, bancos de alimentos, empresas y diferentes instituciones relacionadas. Fíjense que ya el mensaje es que tenemos que tener esta visión de sistema global. Todos los que estamos implicados en este sistema alimentario formamos parte y tenemos que remar en la misma dirección. Nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera. También después tenemos acuerdos con diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, un mapeo un poco de las universidades. Somos la mayor institución como fundación que integra las universidades más importantes que tenemos en nuestro país en temas de sistema alimentario. Y me refiero a cómo define Fundación Triptólemos el sistema alimentario global sostenible. Pues fíjense, nos ha llevado 3 años esta definición. ¿Por qué? No es que seamos lentos de trabajar, que trabajamos mucho, pero resulta que hemos tenido que poner de acuerdo las opiniones de matemáticos, biólogos, físicos, veterinarios, antropólogos, comunicadores, etc. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de que el sistema alimentario tenemos que enfocarlo en 4 ejes, 4 grandes ejes. Nos referimos al eje o macroárea de la disponibilidad, la accesibilidad. Son macroáreas. Fíjense que aquí estamos poniendo todo el tema de agua, suelo, agricultura, ganadería, pesca, agricultura digital, cambio climático, transformación. Un eje. Otro, el tema de las políticas, la legislación, las regulaciones, los derechos. Muy importante. El tema de la economía, macroeconomía, microeconomía. Costes, precios, beneficios, pero también el dinero que uno tiene en el bolsillo para poder comprar estos alimentos, el área económica. Y después tenemos una cuarta área muy importante, que es el entorno social, el entorno de la cultura, la gastronomía, las dietas, las creencias, propiamente la cultura de cada país, de cada área geográfica. Y esto es lo que decimos que tienen que estar en equilibrio, y ahí está el gran reto. Y estos alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta visión nos ha merecido el reconocimiento de UNESCO con una cátedra de Ciencia e Innovación para un Desarrollo Sostenible, Producción Global de Alimentos y Seguridad Alimentaria. Y después me referiré, ahora solo les paso esta diapositiva, una de las actividades que hacemos desde Fundación Triptólemos es algún informe. Y concretamente les he puesto en pantalla este informe del Pacto Verde, que después hablaremos más con nuestro moderador, que en 6 capítulos analizamos desde una visión de sistema cómo vemos este Pacto Verde y esta continuación ahora que mencionaban esta mañana con los diálogos en la Unión Europea. Un repaso. Les invito, está en nuestra página web, a leerlo. No es muy complicado, hemos procurado que sea ágil. Y en 6 capítulos analizamos desde lo que es, y después me referiré a ello, solo se lo enumero ahora, ¿es autosuficiente la Unión Europea en producción de alimentos? Otro tema, todo el tema de agricultura. El 3er capítulo, todo el tema de ciencia, tecnología. El 4, legislación. El 5, tema de vamos hacia un sistema de doble alimentación, más bien de consumo. No podemos olvidar que en el capítulo 6, la Unión Europea en el mercado alimentario internacional, la Unión Europea no puede actuar sola. Y finalmente unas reflexiones. Y después nos referiremos a la
y seguramente el ministro también hará mención a ello, a lo que es la presentación, es otro tema, de la Estrategia Nacional de Alimentación. Y yo, por mi parte, estos 5 minutitos para así ya con pues Ivonne, las imágenes. Hecha esta introducción, muchísimas gracias por hacerla, por realizarla. Sí que os pediré que, como va entrando todavía personas desde el pasillo, por favor, si conforme vayáis entrando podéis ir cerrando la puerta, porque también aquí siempre es más complicado el hablar con ese murmullo y tenerlo así presente. Sí que quiero continuar ahora con Ignacio. Como decía, bueno, pues él está trabajando en la actualidad dentro de la Fundación Cajamar, es el director del Servicio de Estudios, y es cierto que en los últimos años estuvo dentro del Ministerio de Agricultura ocupando el cargo de subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias. Dentro de ese puesto de trabajo, pues él tuvo que desarrollar en buena medida todo lo que es la aplicación de la PAC en base a los acuerdos que se llegaron comunitarios, y a partir de entonces pues sí que se desarrolló la normativa que se ha ido aplicando pues a partir de 2020. Yo sí que recuerdo esos meses del verano de 2022 en los cuales vosotros presentasteis ante Bruselas el documento, y ya que a continuación pues las organizaciones agrarias profesionales, los técnicos de las cooperativas, los técnicos de las atrias, etcétera, pues iban realizando esas charlas informativas en los pueblos, en las cabeceras comarcales, en ciudades como Huesca o Zaragoza o Teruel, para informar a los agricultores. También cómo vivisteis aquella normativa que al final os vino, y cuáles fueron los objetivos fundamentales también que quisisteis conseguir, porque una cosa es el papel que venía de Bruselas y otra los objetivos sociales que queríais conseguir con la aplicación de esta PAC, y bienvenido también a Huesca. Pues gracias, Chema, gracias por la presentación y enhorabuena a Riegos de Alto Aragón por esta jornada. Antes de responderte, pensando en esta enhorabuena a Riegos de Alto Aragón, me acordaba, hacías mención y lo estás haciendo a mi pasado reciente, casi un pasado largo de 18 años en el Ministerio de Agricultura, y me acuerdo que una de las últimas cosas que hice como subdirector de Planificación de Políticas Agrarias en el semestre pasado, en el último semestre del año pasado, en el que ocupábamos la presidencia europea, era organizar una visita de periodistas europeos a conocer la agricultura española, y algunos de los que estáis hoy en la sala nos acogisteis en aquella visita porque elegimos Aragón para mostrar la agricultura de España. Y uno, cuando elige qué mostrar a periodistas europeos, elige desde el orgullo, ¿no? Desde qué cosas consideras que quieres enseñar, y quieres enseñar cómo se están haciendo las cosas. Y una era nuestra agricultura de regadío, porque quieres aprovechar estos viajes también para desmentir ideas que sabes que pueden estar en parte de tus visitantes, ¿no? Y luego, pues casualmente, nada más incorporarme a Cajamar, otra de las primeras cosas que me tocó hacer fue dar la acogida a un trabajo de mis predecesores, como es el libro de regadío y seguridad alimentaria, que tanto incide en el trabajo de Riegos de Alto Aragón, con ese mensaje claro que luego podemos profundizar con seguridad alimentaria requiere regadío. Bueno, vendrá el ministro y ha sido un orgullo poder formar parte de su equipo en estos años, en una tarea que no era fácil, coordinar el plan estratégico. Antes se mencionaba que hubo que hacerlo con el mismo dinero o incluso menos, ¿no? Porque el dinero en PAC está congelado en términos monetarios, pero ahora hemos sufrido una cosa que hace años que no sufríamos, que es la inflación, y por tanto el dinero que llega al agricultor es menos. Y eso no es fácil, ¿eh? No es una tarea fácil. No es una tarea fácil tampoco en un país como España, con muchísimos sistemas agrarios, productos, características territoriales diferentes, y tratar de hacerlo a la vez con un modelo que no fuera inasumible en cuanto a la complicación. Otra cosa es la complicación burocrática, y de esto podemos hablar, pero ya se ha hablado mucho y la compartimos porque la sufrimos. En este caso me pongo la piel de mis excompañeros también como administración, la carga burocrática. Pero bueno, se trató de avanzar en materia medioambiental
en una cosa que quiero poner de valor y que también es un objetivo que compartimos desde Cajamar. Se trató de avanzar desde la agronomía. Se trató de avanzar con un mensaje que yo creo que es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad. Y es que pensemos que muchas veces caemos en un falso dilema entre rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. Buena parte de lo que llamamos sostenibilidad ambiental es rentabilidad económica a largo plazo. Otra parte no. Otra parte es cómo contribuimos como sector agrario a beneficios medioambientales y en qué medida nos están pidiendo más como sector que a otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero cuando cuidamos nuestros suelos, tratamos de mejorar su contenido en materia orgánica, su contenido en carbono, cuando avanzamos en la gestión de los insumos, tratando de optimizar la fertilización, el uso de fitosanitarios o, obviamente, cuando gestionamos mejor nuestro agua, no estamos avanzando solamente en materia de sostenibilidad ambiental, estamos avanzando en sostenibilidad económica de largo plazo. Cómo producir hoy pensando en poder seguir produciendo dentro de 10 o de 20 años, porque al final el sector agroalimentario es un sector estratégico para la economía española. En España se nos dan bien, y estoy hablando en términos cuantitativos, en términos de análisis económico, que esto se mide midiendo tu productividad y tu competitividad, se nos dan bien muy poquitas cosas, y una de las cosas que se nos da bien, mejor que a nuestros vecinos de la Unión Europea, es producir alimentos por diferentes circunstancias, y hemos avanzado mucho en materia de sostenibilidad. Mirar todo lo que hemos avanzado, y agua es un gran ejemplo, nos debe de servir también para mirar con optimismo el futuro y ver que vamos a ser capaces de seguir avanzando, y tenemos que seguir avanzando para que esto que hoy es estratégico pueda seguir existiendo dentro de 10, de 20 años. El plan estratégico trató de dar unos pasos con las herramientas que tenía en las circunstancias que se tenían, y desde luego este enfoque de medio y de largo plazo no podría ser otro, que es el que tenemos en una entidad de crédito que tiene que pensar a medio y largo plazo. Sí que me quedo, Ignacio, con esa idea que has transmitido, que al final España es un país que es puntero a nivel mundial, a nivel internacional en la producción de alimentos, y pocos países realmente le pueden discutir a el sistema de producción, la calidad final y cómo se está elaborando. Sí que, y volviendo al tema de la aplicación de la reforma de la PAC, yo en la anterior mesa redonda comentaba que aproximadamente en este segundo año el 90% de la superficie declarada en España se acogió a algún tipo de corregimen. En ese sentido, vosotros, cuando estuvisteis elaborando el plan estratégico y la aplicación de la PAC en España, ¿pusisteis el foco en que fuera exigente ese corregimen y que cumpliera de una forma muy rigurosa una normativa ambiental, o por el contrario trató de ser un ecorégimen o una serie de corregímenes que fueran aplicables a los diferentes modelos de explotaciones que puede haber en España, partiendo de la base de que en España, si no me equivoco, hay 600.000 2.000 perceptores de la PAC. Perceptores de la PAC, y individualizarlo en cada uno, lógicamente, ese embudo es imposible, ¿no? Pero ¿cuál fue el criterio a la hora de legislar en vuestros márgenes, a la hora de redactar esos ecoregímenes dentro del país? Bueno, partiendo de que no me quiero arrogar lo que no me corresponde. Porque ella habla en plural. No, uno era un técnico, y quien legisla y quien decide está a un nivel muy, muy superior, como tiene que ser. Tú antes mencionabas pues ponemos el reloj atrás, 2 años atrás, incluso un poquito antes, el otoño de septiembre, que encima no llovía, y teníamos que aplicar una PAC que todavía no estaba en el BOE, a pesar de que intentamos y lo conseguimos ser el primer país al que se le aprobó el plan estratégico para poder dar información más segura a los agricultores. No es fácil estar a la vez negociando en Bruselas y negociando en España. En ese momento del septiembre del 22, donde yo, y mi reconocimiento, y saben que lo tienen porque con muchísimos he hablado a todos los técnicos que les tocaron esas jornadas inacabables, era el objetivo es que en el 27, en materia de
en materia ambiental aplicada a la agricultura. Ojo, esto es muy importante. Una cosa es cómo aplico la política ambiental en el sector agrario y otra cosa es cómo desde el sector agrario mejoro en materia medioambiental, y las políticas serán diferentes. Y como tenemos un único presupuesto, el enfoque tiene que partir desde el sector agrario. Y el enfoque de los ecoregímenes en España, yo siempre lo defenderé, es un enfoque de pura agronomía. De pura agronomía, en la cual cuando haces una foto general del territorio de España es imposible que te salgan bien en la foto, como cuando nos hacemos una foto de grupo, el que está en el centro sale muy bien y los que están en los lados salen desenfocados, ¿no? Pues determinadas agriculturas, determinadas características, como decía, sale detrás. El objetivo era que en el 2027 hayamos avanzado. Si yo a todas las explotaciones les pido un salto, en el camino se me caen explotaciones. Lo que hay que pedir es un paso, pero el paso tiene que existir. Si yo doy 5 pasos inexistentes, en el 2027 estoy igual que estaba en el 23. Y ese fue el planteamiento, un planteamiento en el que la situación de partida de las explotaciones era diferente. Antes hablaba Lorenzo, decía, bueno, pues a mí me han venido bien los ecoregímenes porque me pedían hacer lo que venía haciendo. Pues yo soy consciente que en las zonas y en Aragón las tenéis con una pluviometría más baja, las medidas son más difíciles de implantar que en una zona con una pluviometría más alta o con regadío. Por ejemplo, en regadío, por la rotación de cultivos, hay muchísimos cultivos que cabe rotar. Es un problema de rentabilidad. Es decir, en otoño del 22 recordemos cómo estaban los precios de los cereales. Entiendo que es muy complicado para el agricultor. Antes se decía aquí, nos estaban pidiendo más por menos. Pues sí, así era, pero eso eran los objetivos que se perseguían. Pues ha quedado claro también ese objetivo, ¿no?, de dar ese paso para poder integrar a la mayor cantidad de explotaciones en ese sentido que pudiéramos. Estábamos hablando de las políticas nacionales enmarcadas en las políticas del Green Deal, las políticas europeas, pero sí que me gustaría poner el foco todavía más alto, más planetario, y hablar de cómo incide también el contexto geopolítico, Ivonne, en estos momentos. Es verdad que el sistema alimentario es un sistema que a nivel planetario es frágil, porque en ocasiones también depende de decisiones políticas que ocurren a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia. Antes con Ignacio lo estábamos hablando aquí entre bambalinas, por ejemplo, la crisis de la fruta de hueso del año 2017, que repercutió aquí en el Bajo Cinca, en la zona de Fraga, en Lérida también, y que se debió fíjate que estamos hablando ahora de la guerra de Ucrania y de Rusia, se debió entonces al veto ruso de Vladimir Putin, veto ruso a la importación en ese caso de productos procedentes de la Unión Europea y que afectó concretamente a la fruta de hueso aragonesa de la provincia de Huesca. Al final, ¿qué contexto geopolítico estamos viviendo ahora tan complejo, con guerra en Europa, con guerra en Oriente Medio, con el arancelismo también instalado en las grandes superpotencias, en Estados Unidos, en China, guerra comercial entre ellos? Al final, Europa, esa vieja Europa que antes decía Lorenzo Ramos, que se mantiene en lo cultural, que tiene estas políticas verdes, pero que en dimensión también tiene problemas para competir en estos escenarios. Esta situación al sistema alimentario, sin lugar a dudas, le marca, le influye y le repercute. Ivonne. Pues así es. A ver, los temas geopolíticos, yo no soy experta en geopolítica, pero es evidente que esta situación que tenemos de inestabilidad a nivel internacional nos está afectando y mucho. Seguro que todos los que están en la sala han sufrido pues, algún aumento de precio o de falta de algún tipo de, digamos, de insumo que puedan necesitar. Es decir, que de alguna manera, por un lado, de manera directa en lo que es propiamente la actividad, el desarrollo de actividad, pero también podemos pensar en que estas situaciones complejas de guerras, inestabilidades, están influenciando también en lo que es la población, emigraciones, estas guerras y demás. Y fíjense que uno de los puntos que a veces me hace reflexionar con la ciencia, la innovación, la tecnología, etcétera, es que finalmente somos emocionales y somos contradictorios. Fíjense, no tengo números del aumento de la temperatura a nivel planetario que suponen estas guerras, estas bombas, este trasiego que está pasando. No tengo datos. Pero cuando a veces dices que la agricultura es responsable de... dices, pero ¿en qué estamos? ¿No?
Entonces, somos, les digo, uno de los puntos es que somos emocionales y contradictorios. Entonces, en esta mañana se decía varias veces, además, que la alimentación es una cuestión de Estado. Fundación Triptol hemos hecho un estudio interesante, un modelo, es decir, es teórico, pero podemos dar resultados de alguna manera. Y decir, bueno, vamos a ver, la situación geopolítica es imprevisible, es inestable, nadie se atreve más allá de 2, 3, 4 años qué va a pasar. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos, veremos qué pasa, en fin. Hemos hecho un estudio original porque lo hemos basado en la Unión Europea. Es decir, bueno, ¿qué producimos? ¿Qué produce la Unión Europea? Modelo cerrando fronteras, es solo lo que producimos en la Unión Europea a partir de la producción fotosintética, que es la clave. La agricultura es la clave de nuestra alimentación, es la base. Después podemos tener la pesca de altura o la ganadería de pastoreo, pero todo el resto, granjas, piscifactorías, proviene pues, de la base de agricultura. Entonces, ¿qué producimos a nivel de fotosíntesis en la Unión Europea, por un lado? Y por otro lado, ¿qué consumimos? Pues somos tantos millones, más o menos unas 2.000 kilocalorías persona. Este estudio, por supuesto, ha considerado un extra, porque siempre tendemos a comer más de lo que realmente necesitamos, este extra de kilocalorías. También hemos considerado la alimentación para las mascotas, lo que va destinado a otros recursos que no sean propiamente alimentación. Es decir, este balance, bueno, tenemos los datos disponibles, lo hemos publicado este artículo en una revista americana y nos alertan, los investigadores que han realizado este estudio, nos alertan de que la situación en Europa es muy frágil. Es decir, que no estamos para tirar cohetes. Esto, en un entorno, pues hace unos años nadie hubiese considerado esta apreciación, porque como hemos dicho a lo largo de la mañana, y eso tiene sus consecuencias, tenemos la alimentación supuestamente asegurada. Bueno, pues no. Aquí tenemos que ir con mucho cuidado, con lo cual todo lo que es la producción de regadío, y que les voy a explicar a ustedes, en temas de rendimientos y demás, pues esto es muy importante, esto es clave para Europa. Y esta es una alerta que se hace que cuando con determinadas medidas, de pesticidas, etcétera, 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 nos vamos a reducir la producción en Europa, alertamos de que cuidado con esto. ¿Y por dónde vienen, Ivonne, esas amenazas? Quiero decir, hay una amenaza de producción, de importación de materias primas, porque está claro que la Unión Europea, y se ha dicho a lo largo de la mañana, es dependiente también de muchas importaciones. Ese contexto geopolítico es tan frágil que en un momento dado el suministro de materias primas básicas podría estar cuestionado dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en las 10 líneas estratégicas que ha lanzado la Unión Europea no aparece la alimentación o la agricultura. Es decir, como decíamos esta mañana, hay muchas cosas que se dan por hecho y no es el caso. Entonces, así, en la línea que estás diciendo, Chema, esto, pues claro, tiene consecuencias y sobre todo en el tema de los costes y de los precios. Cuando les ponía el modelo de sistema alimentario, que lo que decimos es que hay que analizar cualquier reto que tengamos, por ejemplo, el cambio climático. Si solo nos fijamos en el eje de la disponibilidad, lo que está pasando, no vamos a acabar de entender qué está pasando. Tenemos que analizar también el eje de las legislaciones, de la administración, pero también el eje económico. Y el eje, por supuesto, y el consumidor y la sociedad, cómo está viendo todo esto, ¿no? Es decir, si solo nos fijamos, la pregunta es, bueno, pues ¿salvamos al planeta o salvamos a la humanidad? Bueno, yo diría que tampoco hay que ser tan dramático, aquí nos tenemos que salvar todos, ¿no? Con lo cual sí tiene consecuencias directas. Y en palabras de nuestro ministro de Agricultura, que siempre cuando digo esto lo cito, la sostenibilidad tiene que ser competitiva. Entonces, acciones que vayan a reducir a nuestros rendimientos, a nuestra productividad, pues con mucha cautela. Y cuando entremos en el tema de los precios y demás,
que van directo al consumidor, que esta mañana pues, se ha hablado extensamente. Aquí veremos qué pasa. Eso quería tratarte además, porque sí que hoy se ha hablado a lo largo de la mañana y ya en la conferencia inaugural de Manuel Pimentel se ha dicho, ha habido un incremento del precio de los insumos, de los fertilizantes, de los fitos, etcétera. No ha habido un aumento del precio general, al menos de la comida, pero también comentábamos antes que si hubiera ese incremento del precio de la comida, podría haber dificultades para que parte de la población, y antes me has dado hasta una cifra, parte de la población mundial pudiera acceder a esos alimentos. Claro, al final aquí la agricultura, por ejemplo, se encuentra en una dicotomía muy compleja. Por un lado, le suben sus costes de producción, pero por otro lado no puede repercutir en el precio de la comida porque se queda fuera de un bien básico, como es el acceso a la alimentación, una parte de la población mundial que está al límite de poder pagar por esos alimentos. Tenemos datos que nos dicen que si se aumenta un 20% en precio real los alimentos, pues a nivel mundial habrá como unos 440, 450 millones de personas que van a pasar a una situación realmente compleja a nivel de alimentación. Es decir, que es un sector muy frágil. Tenemos que comer todos, si puede ser, varias veces al día. Los alimentos tienen un coste. En el capítulo 5 que les mencionaba del estudio de Pacto Verde de Fundación Triptó Lemos, que les recomiendo su lectura, en el capítulo 5 somos muy claros. Estamos alertando de un doble sistema de alimentación, a saber, para ricos y para pobres. Cuando hablamos de sistema, tenemos que pensar que todos los sistemas de producción, siempre y cuando cumpla la legalidad vigente, por supuesto, son viables. Productos ecológicos, agricultura integrada, intensiva, etcétera, etcétera. No hay que excluir, dependerá. Igual algún día, ya pensamos nosotros, igual nos comemos pues, un bocadillo, como podemos no tenemos más tiempo, otro tenemos la suerte de tener un restaurante con unos buenos manteles, pues depende. Es decir, el mensaje que hay que lanzar es que estamos haciendo las cosas bien y que los agricultores tienen que ganarse la vida. Y bueno, este es un largo recorrido. Sí, pero sin duda hay que integrar todo este discurso en ese sistema alimentario global donde la producción agraria y la producción agraria española sin duda pues es un actor importantísimo. Vuelvo de nuevo, Ignacio, a lo que serían las políticas agrarias dentro de nuestro país y en la entrevista por videollamada que te pude hacer y que si no la habéis visto también invito aquí al auditorio a que la escuchéis. Son 12-13 minutos de intervención de Ignacio en el cual va realizando un diagnóstico general de lo que es el sector y las políticas públicas, cómo se han ido aplicando. También me decías que la PAC tuvisteis en cuenta la dimensión de las explotaciones y cómo las explotaciones les repercutía esos ingresos procedentes de las ayudas europeas a la hora de fijar la normativa. Es decir, cómo de dependientes eran esas explotaciones de la percepción de las ayudas PAC para seguir siendo rentables. Después de estos 2 años ya de recorrido de esta nueva PAC, no sé si ya se puede hacer un primer balance de cómo ha sido esta implantación y por qué esa dimensión social de la PAC la tuvisteis en cuenta a la hora de redactar esta normativa, de redactar en equipo esta normativa. Bueno, el balance, antes se citaban ya algunas cifras, no me corresponde. Además, en cierta medida podría ser juez y parte. Pero sí que antes se decía tenemos menos presupuesto, porque con la inflación tenemos menos presupuesto para una política a la que le exigimos más cosas. Yo hay una cosa que me gusta siempre recordar. El presupuesto comunitario es el 1% aproximadamente, muchos años ni llega, del Producto Interior Bruto, de la Renta Nacional Bruta. Son dos cuestiones equivalentes de la Unión Europea. Es decir, estamos queriendo construir Europa y tener objetivos muy ambiciosos en Europa, pero poniendo muy poquito dinero en la cesta común europea. Y en ese poner muy poquito dinero en la cesta común europea, las responsabilidades se las cargamos a las políticas que ya estaban, porque llegaron antes, porque fueron prioritarias antes y que son las que tienen el presupuesto, como es la política agrícola común.
Te voy a responder a tu pregunta de por qué se puso atención a la parte social diciendo qué es lo que considero que deberíamos de hacer si tuviésemos más dinero en la política agrícola común. Porque yo creo que hay dos cosas en las cuales la PAC se queda coja por falta de presupuesto. La primera es inversión. El sector necesita más inversión y necesita más acompañamiento en la inversión. Tenemos una PAC o un sistema de ayudas en las que nos falta, aunque existen, necesitaríamos más apoyo a la inversión. Y, bueno, pues lógicamente también desde Cajamar nuestra visión es la de que para poder seguir haciendo las cosas y avanzando igual de bien que lo hemos hecho en los últimos 20 años, ese avance requiere impulso y ese impulso ahora mismo son inversiones que son más caras por la subida generalizada de los precios. Y la segunda es cómo apoyar al pequeño, cómo apoyar al pequeño, al mediano, a esa explotación que tiene un papel fundamental territorial, que no me atrevo a llamar familiar porque es una definición confusa, pero que desde luego por su dimensión no se beneficia de las economías de escala que cada vez son más poderosas y que se benefician otras. Eso es lo que motivó pues, que en la PAC hubiera un pago redistributivo o que en los ecoregímenes se incluyeran elementos de pagar más por las primeras hectáreas, porque efectivamente pues, el análisis económico demuestra que en España la agricultura agregadamente es rentable y sin embargo puede estar no siéndolo para muchas explotaciones y que más allá de en qué sector estoy, que eso influye mucho en el año a año, hay años buenos en un sector y hay años malos en otros sectores, más allá de si estoy en Aragón, estoy en Almería o estoy en Badajoz, lo que más explica a largo plazo, y los números están ahí, la mayor o menor rentabilidad de las explotaciones es su dimensión económica. Necesitamos acompañar al agricultor. Acompañar al agricultor muchas veces en la transformación que tiene que dar, y lo hemos visto con aspectos como el cuaderno de explotación o en aspectos como los planes de fertilización. Si el agricultor te puede reconocer que eso puede ser bueno para él, pero está abrumado, está agobiado, ¿cómo hago esto? Y se lo traslado a mi organización, en mi organización estoy abrumado porque no tengo técnicos, además en un momento en el que no hay técnicos porque no hay un ingeniero agrónomo en el mercado para abordar todo este acompañamiento que necesitan las explotaciones. Ese acompañar, que no es un pago por hectárea, porque hay muchísimas cosas que cuesta lo mismo hacer para 20 hectáreas que para 200. Eso es algo al que perdona, ya sé por qué me mirabas. Que nos llega un mensaje por aquí. Es algo que le falta y por eso esa dimensión social era necesaria. Y sí que quería aprovechar esta última pregunta, y es, esa dimensión es verdad que hay que alcanzarla, pero es verdad que se parte de unas explotaciones con unas dimensiones muy concretas. Cajamar es una entidad de ahorro, pero con un origen cooperativista, que decía antes. Al final, esas alianzas dentro del sector, ¿qué oportunidades tiene el pequeño o mediano productor para poder competir en esta economía de mercado? Tiene que aprovechar todas las oportunidades que tenemos. O sea, al final hay que integrarse, cada uno tiene que buscar su fórmula para integrarse. Las cooperativas son una fórmula, trabajar más de manera más estrecha con tus compradores es otra. Competimos entre cadenas y esa mayor integración también. El pequeño tiene que darse cuenta de también lo que le puede ofrecer. Nosotros, por ejemplo, tenemos este mensaje ahora mismo con la industria agroalimentaria, en el sentido de decir, tienes que cambiar tu forma de ver tu suministro de materia prima, no puede ser un abastecimiento puntual, sino que te tienes que integrar, tienes que hacer relaciones de largo plazo con tus suministradores, y lo que para uno puede ser un problema, en el momento que estás agrupado, que digo, insisto, puede ser una fórmula cooperativa o pueden ser otras fórmulas, puede ser la solución, porque hay que avanzar para no quedarte fuera de esas ventajas que tienen quienes por su dimensión acceden directamente a ellas. Queda escuchado el mensaje. Ivonne, un último titular y ya vamos cerrando la mesa. Mi titular es que están en un sector que es estratégico, que hay mucho potencial,
y hay que enfocar los retos desde una visión de sistema. En base a la innovación, no se entienden, por ejemplo, que las técnicas de edición genética no las estemos ya implementando en Europa. Así que la comunicación, este acercamiento a la sociedad para merecer, que ya lo merecemos, este reconocimiento de que la agricultura es una parte muy importante del sistema alimentario y que es un sector estratégico. Todos que tenemos que comer varias veces al día. Bueno, pues realizada esta reivindicación sobre las técnicas genómicas, que también es una cuestión que se está debatiendo en estos momentos en Europa, no en otros continentes, vamos cerrando ya esta mesa. La verdad es que ha sido un placer, un gusto escucharos. Tenéis el informe de la Fundación Triptolemos al que se puede tener acceso. Tenéis la plataforma Tierra de Cajamar, que es una enciclopedia realmente del sector primario muy divulgativa dentro del país. Acceder a esos recursos también para complementar toda la información que aquí se ha dado. Muchísimas gracias a ambos y este fuerte aplauso del auditorio.